El pensamiento facial dijo que tal vez fueron atacados mientras pasaba por el portal. Inmediatamente preguntó cómo era esto posible. Luego Jay volvió la cabeza bruscamente hacia un lado, con una expresión enojada e insatisfecha en su rostro, mientras el sudor corría por su mejilla. Y dijo que tal vez los que quedan allí decidió comenzar una guerra civil. Mientras Jay giraba la cabeza en su dirección. Y pensé en estas palabras. Entonces Asuka miró hacia adelante, con una expresión asustada e incomprensible. En su rostro asintió con la cabeza, diciendo que habían dicho que no había un trono absoluto en Corea. Y Hyan girando bruscamente en su dirección, con una expresión incomprensible en su rostro. Dijo que esto era cierto y ella inmediatamente agregó que entonces esto era bastante probable. Doc, que estaba de pie a un lado en este momento, levantó la mano a la cara y estaba inmerso en sus pensamientos, razonando que en los países donde el poder absoluto no está garantizado por un trono absoluto, los cambios en las facciones líderes a menudo ocurren. Y pensé que, pero esto es solo el comienzo del escenario. Y Zenganu y su madre, el líder de los vagabundos, permaneció en el Almay, a menos que alguien pudiera reunir la fuerza para derrotar los tres. Una nueva facción dominante no debería aparecer, mientras representaba a todas las personas que acaban de nombrar. Y fue destruido en varias partes. Trono del gobernante al mismo momento. Sus pensamientos se distrajeron repentinamente en junio, diciendo que no lo harían. Aprender algo concreto a menos que regresen. Y el protagonista se volvió bruscamente hacia atrás, bajando la mano de su cara, mientras que la ventana de notificación del sistema notificó que las recompensas adicionales estaban listos para los participantes. ¿Quién contribuyó más? Inmediatamente después de esto, la notificación del sistema Windows anunció que los mayores contribuyentes fueron Kim, Yaya y Euhun Hyan, y los dos se pararon en sus lugares, mirando al frente, con una expresión tranquila y seria en sus rostros, con sus manos en sus bolsillos, justo en medio de la multitud. Deo se giró bruscamente la cabeza hacia un lado, buscando con una mirada tranquila en las ventanas de notificación del sistema. De repente apareció como de la nada, diciendo que tenía razón y al principio. Mientras Junio miraba hacia adelante, con una expresión seria en su rostro, en la ventana de notificación del sistema. Luego Deose miró la ventana de notificación del sistema, con una lista de recompensas, y dijo que debería volver y averiguar todo personalmente. Después de todo esto, de la nada, un enorme portal apareció en medio de la ciudad, de la que emanó la energía azul. Y todo a su alrededor parecía ser absorbido. Los habitantes de este mundo estaban en la plaza. Y se regocijó, gritando fuerte y regocijándose por sus salvadores. Mientras que la ventana de notificación del sistema notificó que las criaturas de las tierras pacíficas estaban cantando su leyenda. En este momento, Deose y su equipo se pararon frente a un enorme portal, que apareció como de la nada. Y agitaron sus manos, sonriendo ampliamente y volviendo. Entonces el protagonista, girando la cabeza un poco hacia un lado, mirando al frente, con gran malentendido e insatisfacción, pensando qué tipo de líneas extrañas son estas. Y parece que estaban aún más conmovidos por la habilidad que había elegido como recompensa. Y la ventana de notificación del sistema notificó que protegió el pedazo de tierras pacíficas. En el mismo momento, surgieron recuerdos en su cabeza de cómo estaba parado, justo enfrente de la ventana de notificación del sistema, con una lista de recompensas,
Y dijo que, al elegir la cuarta opción, razonó que algunas habilidades fueron extremadamente difíciles de obtener, independientemente de su rango. Después de lo cual continuó razonando que, por ejemplo, habilidades de rango A, que solo se puede obtener en tierras pacíficas. Mientras su ventana de notificación del sistema mostró las habilidades disponibles para la selección. Y dijo que estaba tomando una habilidad de rango D. Entonces él, de pie en su lugar, dijo sobre la miniaturización. Y los habitantes de este mundo, de pie justo detrás de él, fueron muy conmovidos por lo que escucharon. Y estamos muy felices, esperando con una gran gratitud. Doc se quedó quieto con gran incomodidad en su rostro, hasta que Ganol apareció en el aire, como si de la nada, y dijeron que habían recibido sus premios, y era hora de irse a casa. Él entiende que no todos se llevaban tan bien, pero debemos decir adiós, mientras los habitantes de este mundo se mantenían al margen, y levantaron las manos, regocijándome por lo que estaba pasando, diciendo que amaban a su Salvador. Y le dije adiós. Y la ventana de notificación del sistema notificó que este logro se podía ver después de la ascensión al estado de constelación. El protagonista miró bruscamente hacia un lado, con una expresión seria en su rostro, y vi una silueta oscura, sentado en el techo de una de las casas, cuya ropa y cabello revoloteaban con el viento. Vosotros estaba en su lugar con las manos detrás de la espalda, mirando un poco más abajo, con una expresión arrogante y petulante en su rostro, mientras su ropa y cabello ondeaban con el viento. Y Asuka dijo que ella pensaba que él estaba agradecido. El protagonista se volvió bruscamente hacia un lado, mirando su con incomprensión e interés, mientras ella miraba hacia adelante, sonriendo ampliamente. Y estaba claramente feliz con de lo que estaba pasando, diciendo que ella pensaba eso e incluso ella no sabía por qué. Y Yojos continuó mirando hacia abajo, con expresión facial petulante y arrogante. Doc miró a Asuka, que de repente se detuvo en su lugar con gran interés. Y ella girando bruscamente la cabeza hacia un lado. Sonrió, cerró los ojos y no dijo nada. Inmediatamente después de esto, ella caminó lentamente hacia el brillante portal brillante frente a ella, mientras Deose y John se quedaron a un lado, viendo lo que estaba pasando. Mizuka entró en el portal, volviéndome y sonriendo un poco, diciendo que deberían sobrevivir y volver a encontrarse, volviéndose hacia los coreanos mientras su cabello revoloteaba. El viento. Y Shouji de pie junto a ella. Levantó una mano y se llevó la otra a la cara, con su boca bien abierta. Dijo que esperaba una reunión con Deose y Takashi. Simplemente me quedé allí en silencio junto a los demás, sin dar marcha atrás con una sonrisa satisfecha. Doc y sus compañeros miraron hacia adelante y sonrieron. Y expresaron con sus rostros alegría y gratitud por su tiempo juntos. Mientras una luz azul brillante emanaba del frente, inmediatamente después de que este Deo se diera un paso adelante. Y dijo que era hora de que se fueran, mientras su capa revoloteaba en el viento. Y el contorno de un portal azul se podía ver al frente en el mismo momento. La notificación del sistema, con un sonido de timbre que aparece como de la nada, notificó que el escenario principal se completó. Un pie en pantalones negros y una bota del mismo color. De repente pisó el suelo, mientras que todo alrededor estaba iluminado por un brillante brillo azul. Doc estaba saliendo del portal que estaba detrás de él, y torpemente pisoteó el suelo, y trató de mantener el equilibrio.
extendiendo sus brazos hacia un lado, inclinándose hacia adelante pesadamente, con una expresión en blanco en su rostro. Después de lo cual el protagonista levantó bruscamente la cabeza y miré hacia un lado con muy expresión sorprendida e incomprensible en su rostro. Su boca abierta, mientras el sudor fluía por su mejilla. Caminó un poco hacia adelante y continuó mirando a su alrededor. Estar en medio de la calle de la ciudad. Y pensé que esto era todo. Hasta que justo detrás de él, siguió existiendo un portal azul abierto, iluminando todo alrededor con de un brillo brillante. De repente Deo se dio la vuelta y se sorprendió mucho. Como una pierna en pantalones negros y una bota del mismo color. Apareció instantáneamente desde el portal, levantado en lo alto. El protagonista siguió mirando hacia adelante, girando hacia el portal, pensando que, a pesar de que el portal era el mismo, pero aparentemente, la salida fue completamente diferente. Y vi a John salir lentamente de ella, levantando bruscamente la cabeza y mirando al frente con una mirada amenazante, lleno de condenación. Deo se regresó y estaba muy asustado. Y no entendía lo que estaba pasando. Pensando que incluso en esta situación. ¿Por qué exactamente? Los dos fueron transportados a un solo lugar. Y John, que estaba parado frente a él, volvió la cabeza hacia atrás y mantuvo su mano en la empuñadura de su espada, diciendo que necesitas esquivar. Mientras el protagonista miraba hacia adelante, con gran sorpresa y miedo. Desde arriba como desde el cielo. Saliendo de la nada. Varias granadas volaron hacia adelante a gran velocidad, envuelto en llamas azules brillantes, y preparándose para explotar en cualquier momento. Doc y John saltaron bruscamente a un lado, hasta que esas mismas granadas golpeen justo en el lugar donde acaban de pararse. Y explotó, difundiendo fuertes sonidos de explosiones por toda la zona, y vomitando una gran cantidad de humo azul brillante, y fragmentos de piedras a lo largo con del polvo. Junio voló hacia atrás aterrizando en ambos pies, en cuclillas y sosteniendo su equilibrio con su mano, apoyado en el suelo, esperando con una expresión seria en su rostro. Y Doc aterrizó en un pie con una mirada confusa, tratando de no caer, mientras las voces aparentemente vienen de la nada. Dijeron que este es el Rey Supremo. Y no hay necesidad de ser un cobarde. Y tenemos que seguir filmando. El protagonista estaba en el suelo, junto a los cráteres de las explosiones. Y no tomó ninguna medida. Hasta junio. Girando bruscamente hacia un lado. Corrió hacia adelante a gran velocidad. Y varias personas, quienes estaban en el techo del edificio, dijo que no estaban juntos de todos modos. Y deberían olvidarse del gran rey. Y apuntar al rey sin matar. Doc continuó de pie en su lugar, inclinándose un poco hacia adelante y sosteniendo una hoja en su mano, mirando al frente, con una expresión seria y amenazante en su rostro. Mientras varias personas armadas con cuchillas corrían hacia él. Y la voz continuó diciendo que todavía no estaba. Puede matarlos o perder su título. Así que tienes que matarlo. Y puede volver a acumular puntos y renacer. Después de lo cual inmediatamente agregó que, por lo tanto, necesitaba golpear ahora, antes de que tuviera tiempo de regenerarse. Y el protagonista miró hacia adelante con un incomprensible y expresión amenazante en su rostro. Pensando que, ¿cómo se enteraron de esto? Hasta que justo detrás de él, aparecieron armas con varias personas, y se movió hacia él de repente. El tipo parado detrás se llevó la mano a la cintura, y llamó a DOC y él, de pie en el suelo, bruscamente vuelto y con gran sorpresa.
Continuó sosteniendo la hoja en su mano. Un hombre con chaqueta gris mantuvo una mano en su cinturón. Y el otro sostenía una espada, tirándolo por encima del hombro y mirando hacia adelante, sonriendo con arrogancia, diciendo que debería guardar lentamente el arma y caminar hacia el protagonista. En el mismo momento, ella es su espada, y volviéndome hacia un lado, con una expresión seria en su rostro. Preguntó de dónde sacaron información sobre él, mientras estaba rodeado de varias personas armadas. Y el mismo tipo preguntó por qué necesitaba esta información. Luego Deose, inclinando un poco la cabeza hacia abajo, sonrió sarcásticamente, se rió un poco. Y dijo eso porque un terrible error de cálculo se había colado en sus datos. Y el tipo del suéter gris continuó sosteniendo al Lennox en su hombro, sosteniéndolo con de la mano y mirando hacia adelante, con gran malentendido y sorpresa, sin entender lo que escuchó. En el mismo momento, la ventana de notificación del sistema anunció que la espada de la fe había sido activada. Y Deose inmediatamente sacó su espada y lo balanceó directamente frente a él, dejando solo un rastro de azul brillante. Energía, y su rostro estaba lleno de locura. El protagonista estaba en el suelo, piernas separadas, y llevó su mano con la hoja a un lado, después de que el golpe fue golpeado, dejando atrás solo energía azul brillante, y cortó las cabezas de los hombros de sus oponentes. Varios chicos jóvenes estaban allí en fusión y sorpresa. No tener tiempo para reaccionar mientras sus cabezas caían, después de ser cortado del cuello, mientras un rayo azul brillante brillaba desde el frente. Deose se quedó en su lugar, sosteniendo una cuchilla en una mano, que está iluminado por un rayo azul brillante, mientras varias personas lo rodean. Dijo que los mató y todo esto es realidad. Pero es un rey sin matar y al mismo tiempo. Un chico con teme en su rostro, abriendo la boca de par en par, sosteniendo la hoja con dos manos. Lo levantó directamente sobre su cabeza, y se apresuró hacia adelante con a gran velocidad, mientras el protagonista ponía la cuchilla de la hoja frente a él. Y miré hacia adelante, con una expresión tranquila y genial en su rostro, liberando energía azul a su alrededor. Inmediatamente después de esto, su espada con un movimiento agudo de la hoja, golpeado varias veces, dejando atrás solo un brillo azul brillante, y cortó a sus enemigos en varios pedazos. El protagonista se paró en su lugar con un resfriado, mirada sangrienta y despiadada, sosteniendo su mano con la hoja, directamente frente a él, y la sangre volaba alrededor y detrás de él el cuerpo de uno de los chicos destrozado en varios pedazos, y roció todo alrededor, con una gran cantidad de su sangre. Y una luz azul brillante brilló a su lado. Lightning Deo se miró al frente, con una expresión amenazante y furiosa en su rostro, mientras unas gotas de sangre brillaban justo delante de él. El tipo de la chaqueta gris se quedó quieto, y sostenía una espada en su mano, con una mirada asustada, preguntando por qué no se les advirtió que era tan fuerte. Y todos se apresuraron a retroceder bruscamente, expresando indiferencia y falta de piedad. Con su mirada, el protagonista estaba en su lugar, sosteniendo una hoja en su mano, y vio a sus oponentes irse, hasta que de repente saltaron de sus asientos, y corrió hacia adelante con gran velocidad, y caras asustadas, diciendo que deberían irse rápidamente de aquí. Deo se miró hacia un lado, con una expresión tranquila y seria en su rostro, sin hacer nada, mientras los fuertes sonidos de pasos se escuchaban adelante. John se quedó a un lado, y limpió la hoja de su espada con un pañuelo, inclinando un poco la cabeza hacia abajo,
y dijo que había estado lidiando con todo por mucho tiempo. Y el protagonista se quedó detrás de él, sin decir nada. De repente Deos estaba distraído, mirando al frente, donde un tipo con chaqueta verde estaba de pie y sosteniendo una hoja en su mano, diciendo que les dijeron que los reyes se llevan bien. El protagonista dio un paso adelante un poco, y levantando la cabeza pidió con una expresión de confianza que quién ordenó el ataque contra ellos, mientras John estaba detrás de él, esperando con una expresión amenazante en su rostro. El tipo de la chaqueta estaba muy asustado y temblando por todo con el miedo, colgando la cabeza mientras el sudor fluía por su rostro. Y traté de decir algo mientras respiraba pesadamente. Y la ventana de notificación del sistema notificó esa canción. El personaje de Go estaba en agonía. Inmediatamente después de esto, Gu levantó bruscamente los ojos hacia arriba y miró al frente con una amenaza y mirada despiadada que sigue respirando pesadamente, mientras una gran cantidad de sudor fluía por su rostro. Después de lo cual, se mudó abruptamente de su casa, lanzándose hacia adelante y gritando fuerte. Doc continuó de pie en su lugar, inclinándome un poco hacia adelante. Miró al frente con gran sorpresa. Y no entendía lo que estaba pasando. Ganso bruscamente saltó un poco hacia adelante, inclinando su torso y sosteniendo la hoja con 2 manos, balanceándose sobre su cabeza diciendo eso. Por el bien de liberar gente del poder del guión. Mientras el protagonista seguía en su lugar y sostuvo la hoja en su mano, mirando hacia adelante con gran interés. Y no entendí las palabras que escuché. Levantó la cabeza un poco más alto y continuó en un estupor, hablando con sorpresa y incomprensión sobre la liberación de los escenarios. Hasta que la hoja de la espada del enemigo apareció justo enfrente de su cara. De repente, justo al lado de la garganta de los gritos fuertes. Gu una espada brilló con a gran velocidad. En el mismo momento John, quien estaba parado en su lugar, sostuvo la espada detrás de él después de que se golpeó y le quité la sangre, mientras el cuerpo de Ingu estaba justo frente a él, cuya cabeza cortada se elevó bruscamente en el aire, llenando todo alrededor con sangre. Junio esperaba con una mirada engreída y arrogante, mientras unas gotas de sangre volaban justo delante de él. Después de lo cual preguntó qué y por qué. Se quedó quieto en un estupor, mientras una gran cantidad de sangre brotaba de los muertos, enemigo justo enfrente de él. Y Deose se quedó en su lugar sin hacer nada. Y vi lo que estaba pasando, con una expresión de sorpresa en su rostro. De repente, una gota de sangre cayó sobre la mejilla del protagonista. Y se estremeció bruscamente, despertando de sus pensamientos. Y miré hacia adelante, con una mirada asustada e incomprensible. Deose se quedó quieto, sosteniendo una cuchilla en una mano. Y pidió que no encontrara nada extraño en esto. Y John, que en ese momento estaba envolviendo la hoja, bajó un poco la cabeza. De IJ o eso. Aparentemente él era una de las personas profundamente devotas. Mirando el cadáver del tipo tirado en el suelo. Y el protagonista de inmediato dijo que él entiende que la lealtad no es tan fácil de lograr, especialmente en la situación actual. En ese momento, Junio se volvió bruscamente hacia atrás. Y miré al hombre huyendo con gran velocidad. Y dijo eso debido a sus conversaciones. Se habían perdido uno y Deo se lo miró, con una expresión de decepción en su rostro. Y pensé que, incluso hablar con él, era agotador. Toda la noche de su alma había caído en la ciudad. Y soplaba un fuerte viento. Algunas hojas verdes recolectadas de ramas de árboles alrededor.
mientras había completo silencio por todas partes. Doc corrió hacia adelante con John, y dando la vuelta un poco con una mirada incómoda. Pregunté eso por cierto. No iba a seguirlo más. Y no esperaba la oportunidad de atacarlo. Después de lo cual Junio, girando bruscamente hacia un lado con una mirada sombría, esperando con una mirada amenazante y furiosa. Dijo eso exactamente. Y probablemente estaba hablando de algo así. Hideo se dijo que estaría contento si volviera a hablar de todo. Olvidaremos que corrieron a uno de los descensos. A la estación de metro 234. Ubicado en una de las calles de Seúl. Hideo se dijo que esto era extraño. Y un escenario de caza debería tener lugar. En la cúpula del alma, el protagonista caminó hacia adelante, escondiendo la hoja mientras está a nuestro lado. Yacen varios cadáveres de los enemigos que habían derrotado. Y dijo que no sabía. Y tal vez esta no era la misma cacería. Varios cadáveres humanos yacen en el suelo, con heridas extrañas y estaban sangrando, sin mostrar signos de vida. Mientras que Deo se continuó diciendo que estos no parecen heridas de monstruos. Y les infligieron con armas blancas y armas de fuego al mismo tiempo. John, que estaba quieto, enfundó su espada y miró hacia un lado, con una expresión seria en su rostro, diciendo que fueron asesinados por otras personas, mientras el protagonista, que estaba en cuclillas a su lado, bruscamente girado hacia un lado, y esperaba con una gran sorpresa e interés. Después de lo cual dijo que aquí estaba. Mientras estaba adelante, un joven corrió hacia adelante con gran velocidad, de repente dando la vuelta y mirando al frente. En el mismo momento, una flecha voló directamente a su cuello desde atrás, perforando su cuerpo con una gran velocidad, y se cayó del golpe que acababa de recibir, sin entender lo que estaba pasando. Deo se esperaba con una gran sorpresa y incomprensión, cayó en un estupor, mientras escuchaba la voz de alguien de frente, diciendo que no había duda. Y definitivamente estaba, un seguidor de la Iglesia de la Salvación. Jiwan se paró en el suelo, junto al cadáver de ese mismo tipo, y dio la orden de acabar con él, mientras su subordinado está de pie a su lado. Estaban a punto de cumplir la orden de su amante, usando sus armas, hasta que Deose de repente los llamó, y dijo que deberían parar. En el mismo momento, la reina de belleza movió lentamente la cabeza hacia un lado, y abrió la boca un poco, mientras el pendiente colgaba lentamente de su oreja. El protagonista se precipitó hacia adelante con una gran velocidad, y expresó con su rostro miedo y malentendido de la situación actual. Mientras que John, que estaba justo detrás de él, giró la cabeza ligeramente hacia un lado. Lo vi siguiéndolo con su mirada severa. Jeon girando la cabeza hacia un lado. Estaba muy sorprendido, y miré al frente con gran malentendido. Y cayó en un estupor pronunciando el nombre de Deose. Todavía era de noche en Seúl, y una de las calles estaba completamente en silencio, mientras el viento llevaba algunas hojas verdes, arrancado de los árboles el protagonista. Girando la cabeza un poco hacia un lado, preguntó con gran sorpresa y miedo a lo que estaba pasando. La facción de los reyes se desintegró. Y ganó, girando la cabeza un poco hacia un lado. Asintió con aprobación y dijo que sí. Y el primer rey puede intentar una caída. Después de lo cual continuaron caminando por el camino. Y ella dijo eso. Entonces las tropas de los Wanderers atacaron. Y Deose estaba muy sorprendido por lo que escuchó. Incluso un poco asustado, haciendo una breve pausa.
preguntando que el líder de los Wanderers también estaba muerto. Inmediatamente después de escuchar esto, la reina de belleza mirando hacia adelante, con una expresión tranquila y seria en su rostro, abriendo ligeramente la boca, dijo que no lo sé, pero por ahora se considera desaparecida. Y el rey neutral se pasó completamente a su lado. Mientras que las imágenes de solo eso, las dos personalidades enumeradas, se representan a su manera habitual. El protagonista pensé seriamente que, desde que su madre fue derrotada, resulta que uno en Sam podría estar en peligro. Y preguntó si eran los restos de la EU. Y hacer facción y Higa no. Girando un poco hacia un lado, con una expresión seria y tranquila en su rostro. Dijo que no y esta es una nueva facción. Después de lo cual ella agregó, que se llaman a sí mismos la Iglesia de la Salvación. Y de 11 de junio. De pie uno al lado del otro, mirando hacia un lado. Estaban muy sorprendidos por lo que escucharon. Y no entendí. ¿De qué iglesia de salvación estaban hablando? Todos ellos, continuó caminando por una de las calles de la ciudad. Y Deose con ambas manos en sus bolsillos. Escuché a la reina de belleza. Pensé que, en el libro La Iglesia de Salvación, debería haber aparecido solo en el 10º escenario. Después de completar el escenario. Para la liberación del alma. Mientras que Higa no continuó diciendo, llevándose una mano al pecho, que de repente se declararon. Tan pronto como salieron de Seúl. Y gritó, que liberarían a la humanidad del escenario. Empezando a destruir todas las demás facciones sin demora. Después de escuchar esto, John volvió la cabeza un poco hacia un lado. Y miré hacia adelante, con una expresión seria e insatisfecha en su rostro. Preguntando, ¿dónde una fuerza tan grande podría estar escondida todo este tiempo? Y dijo eso. Todas las facciones principales se habían reunido en un solo lugar. Al comienzo del 6º escenario. Y Jack girando la cabeza en su dirección. Lo escuché atentamente. Con una expresión de interés en su rostro. Mientras que uno gira un poco. Esperaba con ansias, con una expresión seria e insatisfecha en su rostro. Abriendo la boca de par en par. Diciendo que no son del alma. De repente los tres se volvieron hacia un lado. Y miró al frente. Con gran sorpresa e incomprensión. Mientras una luz azul brillante brillaba por delante. Doc y John se pararon en sus lugares. Y levantaron la cabeza. Viendo lo que estaba pasando. Mientras todos los cometas de un resplandor azul. Corre hacia adelante a través del cielo nocturno. Con gran velocidad inmediatamente después de eso. Una de las cámaras en el suelo. Iluminó todo alrededor con un brillante brillo azul y en ese lugar. Como si de la nada un joven asustado